Bueno, el gobierno está preparando los últimos detalles para la primera cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Vamos a conversar sobre el tema con la directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, Bettina Hortz, ahí la vemos en pantalla, y con el director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Marco Moreno. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica. Gracias por la invitación. A ver, primero preguntar... Hola, Mónica, buenas tardes. Buenas tardes a ambos. Bettina, primero partamos con una pregunta, la misma para ambos. ¿Cómo describirían el momento en el que llega el gobierno, pero también el presidente Gabriel Boric a esta primera cuenta pública que sabemos no es tanto para decir lo que han hecho como para proyectar en el fondo mandatos? Pero primero, antes de qué esperamos de la cuenta pública, ¿en qué momento llega el presidente y el gobierno, Bettina? A ver, sin duda que el presidente llega en una situación bastante más debilitada al momento de asumir, ¿no es cierto? Hemos visto cómo la adhesión ciudadana ha perdido fuertemente en las últimas encuestas desde que asume, y sin duda que si nos comparamos con gobiernos anteriores, es la primera cuenta pública que enfrenta un presidente en una posición tan debilitada. Así que yo creo que es un elemento nuevo que tiene que incorporar en su cuenta pública para hacerse cargo de esta baja adhesión que hoy día percibe desde la ciudadanía. Marco, ¿coincide presidente y gobierno? Porque si quiere puede hacer una distinción también entre ambos. Yo haría una separación entre lo que es la figura del presidente y su gobierno. Es el gobierno el que ha tenido mayores dificultades para enfrentar en estos 82 días los desafíos de los primeros meses de gobierno. En cambio, creo que el presidente, no obstante lo que puedan mostrar los estudios de opinión, que son fotografías de un momento, no ha perdido del todo su capital político y su capital simbólico, que probablemente sea el que ponga sobre la mesa en el discurso o la cuenta pública que va a entregar mañana. Por lo tanto, yo separaría la gestión del gobierno de la gestión del presidente, porque creo que ha sido su gobierno, el conjunto de las ministras y los ministros, quienes les ha costado más poder entrar en lo que es el proceso de gestionar adecuadamente el gobierno. Bettina, ¿está de acuerdo con esa separación? Lo que pasa es que uno siempre observa, y ha pasado en todos los gobiernos, que siempre la figura del presidente va muy asociada también a la evaluación que hay del gobierno. Entonces, al final del día, acá no se pueden separar las aguas tan nítidamente como plantea Marco, porque a mi modo de ver hay que recordar que es el presidente el jefe del gobierno, por lo cual los problemas que pueda tener el gobierno, el gabinete, finalmente son de responsabilidad del presidente. Entonces yo siento que al final la responsabilidad última recae en el presidente, y tanto el gobierno como el presidente, como la imagen del presidente de la República, enfrentan esta cuenta pública en la posición más debilitada que hemos visto de los últimos ciclos políticos, y eso yo creo que va a ser relevante de cara a la ciudadanía mañana. ¿Es, Marcos, la situación política más débil de los últimos ciclos políticos, como dice Bettina? Yo creo que esto coincide con el proceso de cambio de ciclo político. No son comparables los gobiernos en el ciclo político anterior, que terminó justamente con el gobierno de Sebastián Piñera, y con un nuevo ciclo en donde hay nuevas demandas, hay nuevos problemas, hay un mayor nivel de expectativas respecto de lo que son esta nueva posibilidad que se abre para el país, y por lo tanto evidentemente hay más exigencias respecto a eso. Por lo tanto, el viejo ciclo no ha terminado completamente y el nuevo no ha terminado de nacer. Este es un gobierno que está en esa transición entre estos dos ciclos, y por lo tanto evidentemente la complejidad allí puede ser mayor. Vamos a la cuenta pública, después podemos volver sobre la evaluación del gobierno y de los ministros y las ministras, también es algo interesante de revisar. ¿Qué esperarías, Bettina, y también Marcos, qué esperarían? Porque una cosa es lo que les gustaría ver y qué creen que van a ver en la cuenta pública. Bettina. Sí, a ver, lo que uno esperaría de toda cuenta pública es que efectivamente el presidente y su gobierno sintonicen con las demandas ciudadanas, que hoy día vemos que el principal clamor es por recuperar el orden público, por recuperar la seguridad pública, por recuperar la seguridad en territorios tales como la Araucanía, por ejemplo, ¿no es cierto?, donde hemos visto en los últimos días y semanas permanentemente ataques, y donde el Estado de Derecho hoy día prácticamente está ausente en ese territorio. Y ahí uno esperaría
un discurso que se haga cargo realmente y sintonice con las demandas ciudadanas, que a veces uno siente que el gobierno va por un carril distinto a lo que realmente espera la ciudadanía de los problemas más urgentes. Y eso es algo que mañana uno esperaría que esté presente para que tenga esa conexión, pero con una mirada también más, sobre todo las reacciones hacia el discurso, porque lo que hemos visto hasta el momento son muchos discursos, pero eso tiene que ir acompañado de acciones, y ahí yo creo que el gobierno aún enfrenta una debilidad importante en cuanto a su capacidad de efectivamente actuar y transformar sus discursos en acciones concretas que la ciudadanía perciba como una mejora en sus condiciones de vida. ¿Araucanía y seguridad debieran ser los temas prioritarios, Betina? De todas maneras están entre los más prioritarios. Y hay un tema también de mediano plazo, que es efectivamente cómo nos hacemos cargo de una consolidación y una recuperación de la economía. Y no solamente recuperar a los niveles prepandemia, sino es que también elevar el vuelo nuevamente de nuestra economía, porque hay una sensación de una mayor debilidad, de una mayor precariedad económica. Y respecto de eso, el gobierno en estos 82 días de lo que ha hecho básicamente es entregar soluciones concretas a temas puntuales, pero no temas más estructurales de mediano plazo. Y eso es lo que falta más para el mediano plazo. Marco, debiera estar centrado en Araucanía, seguridad y economía, como dice Betina, centrándolo en lo que califica como las principales preocupaciones ciudadanas, que probablemente son parte importante de las preocupaciones ciudadanas. ¿Y cómo se conjuga eso con que no se coma todo el mensaje respecto de las reformas que se supone que plantea este gobierno desde la campaña y que me imagino que sigue queriendo implementar? Sí, yo esperaría dos líneas discursivas en la cuenta pública de mañana. Por un lado, lo que dice Betina, estoy de acuerdo con que hay que incorporar un conjunto de demandas que la ciudadanía siente y anhela que tengan una pronta resolución, como los temas de seguridad, de orden público, lo que pasa en la Araucanía. Pero creo que se perdería una oportunidad si el presidente solo queda atrapado en el inmediatismo del corto plazo. Como es su primera cuenta pública y no tiene mucho que decir respecto de estos primeros 82 días, le pasa normalmente a los gobiernos cuando asumen su primera cuenta pública, creo yo que tendría que, por lo tanto, pensar un poco también en lo que viene más hacia adelante y convocar a la ciudadanía a los desafíos que significa hacerse cargo, como también decía Betina, de los problemas estructurales. Los problemas estructurales son problemas complejos que requieren soluciones complejas, y hay que enfrentar a los ciudadanos a que esas soluciones no se van a dar de un día para otro. De alguna manera creo que esta idea de gradualidad, de reformismo, debería estar presente en este discurso, en la frase que usó el presidente cuando dice vamos lento porque queremos llegar lejos. De alguna manera expresa esta idea de que enfrentados a la realidad, y la realidad es la única verdad, como dicen, ¿no? Hay que hacer una visión de mediano y largo plazo que permita a la gente saber hacia dónde vamos y qué es lo que podemos esperar de este gobierno hacia adelante, y no solamente de lo que ocurra en el corto plazo. Betina, más allá incluso de este presidente y de este momento histórico, ¿qué tan relevante es una cuenta pública? ¿Qué tanto puede marcar un cambio de eje, una confirmación de eje, una proyección de gobierno? ¿Qué tan importante es la primera cuenta pública, sobre todo la primera de un mandatario o mandataria? Bueno, yo creo que sobre todo en este caso es un momento muy relevante que el gobierno, si lo hace bien, lo puede aprovechar muy bien. Normalmente cuando asume un gobierno, uno conoce una agenda para los primeros 100 días, por ejemplo. En este caso esa agenda está ausente. No ha habido claridad más allá de respuestas respecto de temas puntuales como ha sido la inflación, por ejemplo, pero no había una carta de navegación más de mediano plazo, y eso es una oportunidad que mañana se abre. Pero yo creo que junto con eso, con esa oportunidad, yo creo que lo más importante de la lectura del discurso de mañana va a ser, uno, el contenido, pero también las reacciones de su conglomerado político, porque hoy día hemos visto como, por ejemplo, en el combate a la delincuencia, en el combate a la seguridad ciudadana, al combate a lo que está sucediendo en la Araucanía, y también con el tema de migraciones, partes de su coalición no lo han acompañado en las medidas de las últimas semanas que ha tomado, que han sido
un poco más firmes, pero a su vez también dando concesiones a esos sectores más radicales que de alguna forma el tema de seguridad ciudadana han sido más débiles en cuanto a poder enfrentarla. Betina, déjame justamente ese punto ponerlo para que lo haga el contrapunto Marcos. ¿Qué tan cuadrada tiene a su coalición? Bueno, de hecho, desde el propio comité político, la propia vocera y varios de los ministros hablan de que este es un gobierno por primera vez de dos coaliciones. No es una coalición de gobierno, sino que dos coaliciones. Y ahí tenemos a Prueba Dignidad con el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Frente Regionalista Verde Social y otros. Y por el otro lado, el mundo del llamado socialismo democrático, que es como la exconcertación sin la DC, digamos, para hacer un resumen. Y la pregunta es, ¿qué tan cuadrado tiene esas dos coaliciones? Porque a veces incluso pareciera que tiene más cuadrada al mundo del socialismo democrático que a Prueba Dignidad en algunas cosas. Sí, ese diseño ha sido complicado para el gobierno. Este es el primer gobierno que tenemos desde el año 1990, retornamos a la democracia, en donde un presidente o presidenta gobierna con dos coaliciones. Esta es una anomalía respecto de lo que habíamos visto antes. Y la dificultad que ha tenido el presidente justamente se ha expresado en esa complicación para ordenar sus dos coaliciones, ¿no? Por eso que el gran desafío que tiene, yo creo, el presidente Gabriel Boric en el corto plazo es cómo fragua, es cómo cohesiona una coalición, no ya una, sino dos con las que tiene que enfrentarse, cómo coaliciona, cómo organiza una coalición que le permita dar mayor viabilidad a su programa de gobierno, ¿no? Esta anomalía de dos coaliciones no está resultando y está siendo más bien una dificultad para poder avanzar detrás de ese desafío. Por lo tanto, el gran desafío que tiene hoy día el presidente es cómo fragua una coalición que le permita hacer mucho más viable su proyecto de gobierno. Vamos a evaluaciones nuevamente. ¿Qué pasa con la oposición también? Si uno tuviera que ponerle nota a la oposición, siempre se dice que cualquier gobierno requiere una buena oposición. ¿Qué tal evaluarían a la actual oposición, sobre todo en el contexto que uno ya sabe? O sea, uno ha cubierto muchas cuentas públicas y uno sabe que va a terminar la cuenta pública y va a escuchar de los partidarios, este fue un discurso macizo, contundente, completo, y del otro lado, insuficiente, parcial, sin anuncios relevantes, como que uno ya sabe antes de que hagan el discurso cómo van a ser las reacciones. Más allá de aquello, de la anécdota, ¿cómo han visto en este tiempo a la oposición al gobierno? Betina. O a las oposiciones, ojo, también uno podría decir las oposiciones, también. No, sin duda que el Congreso es un Congreso bien fragmentado, ¿no es cierto?, como han sido también los congresos del gobierno anterior. Pero yo creo que hay una diferencia respecto de esta oposición. Esta oposición entiende la complejidad que es gobernar y entiende la complejidad de dar soluciones reales a las personas. Versus quienes hoy día están en el gobierno, que cuando fueron oposición sobresimplificaban las soluciones y sentían que tenían la respuesta a las demandas que hoy día siguen estando en la ciudadanía, y hoy día, asumiendo el Ejecutivo, se dan cuenta que la verdad es mucho más compleja la realidad de lo que ellos pensaban estando en la oposición. Si uno ve, por ejemplo, en el Congreso, hoy día ha sido una oposición dialogante y con la baja y con el par de proyectos de ley ha ido avanzando este gobierno y ha podido conversar con esta oposición. Lo que no puede pasar es que cualquiera que esté en la oposición sobresimplifique los problemas que tiene la ciudadanía y las soluciones, y que sea una oposición que se cierre a todo tipo de diálogo. Acá lo que hay que pensar es cuáles son los proyectos país que se requieren en el mediano y largo plazo, y a partir de eso conversar y no cerrarse a priori, oponerse a oponerse, que fue un poco la lógica que imperó en los últimos 4 años en la oposición en el Congreso. Marco, ¿cómo ve la oposición actual? No, yo no veo no veo una real oposición o oposiciones en este minuto enfrentando al gobierno. Los problemas que ha tenido el gobierno han sido con sus coaliciones. La oposición, Renovación Nacional, UDI, Evópoli, están en una dificultad de no poder todavía estructurarse y actuar de manera organizada. Y por otro lado está el Partido Republicano, el Partido de la Gente, que también tienen sus propias agendas. Por lo tanto, hoy día no hay una oposición que esté estructurada, que pueda hacer efectivamente cumplir con el rol para el que fue designada por parte de los ciudadanos, que es ejercer los actos del Ejecutivo. No he visto en estos 80 días una real labor de la oposición, más allá de, como decía Betina, que puede haber una voluntad de diálogo, pero en un rol de oposición claro no se vislumbra aún.
Bettina y Marco, otra evaluación más. Algo, sí, Mónica? por favor, Perdón. adelante. Sí, es que yo creo que cuando tú necesitas dialogar con la oposición, tú necesitas también un gobierno independiente del color político, tú necesitas un gobierno también con liderazgo y con agenda y con convicción. Y frente a eso es también cómo se plantea la oposición. Y ahí yo siento que había un vacío desde el Ejecutivo de plantear una agenda, un liderazgo que permita efectivamente juntarse y ponerse a conversar. Entonces también es difícil la instalación de una oposición cuando uno ve una contraparte, como es el gobierno, como es el Ejecutivo, más debilitada y en el fondo con muchos problemas internos. ¿Quién es, a ver, quién me pueden contestar, porque nos quedan un par de minutos, quién es el o la líder de la oposición o de las oposiciones? Yo creo que el silencio es la yo? mejor respuesta, porque sí, el silencio puede ser la más identificar elocuente respuesta. Sí, es muy difícil identificar quiénes, no a ver, son los Marco primero, después presidentes Bettina. de los partidos. Perdón, Marco. Sí, digo que no son los presidentes de los partidos quienes aparecen con ese rol, ni el senador Macaya, ni el senador Chaguán, ni por el otro lado la presidenta de Bópoli, quienes son vistos como rostros importantes, ¿no? Por eso que el rechazo, Mónica, tiene tantas complicaciones, porque no tiene elenco, no tiene rostros, y eso se expresa en que no hay una oposición clara justamente para enfrentar este proceso del plebiscito, pero también para enfrentar al gobierno. Mire, capaz que sea mejor que no lo tenga, para el apruebo y para el rechazo, porque no sé si fueran los políticos los que están en primera línea para el apruebo, para el rechazo, no sé si sería lo mejor, pero dejemos eso a un lado por mientras. Bettina, ¿quién es el o la líder de la o las oposiciones? Es que sin duda no se puede hablar de un líder en la oposición, como tampoco podíamos hablar de un líder en la posición del ciclo político pasado, ¿no es cierto? Hoy día hemos visto una fragmentación de los grupos políticos que tienen distintas voces, distintas expresiones. Hoy día tenemos movimientos ciudadanos que han levantado también figuras importantes e interesantes. Tenemos los partidos políticos que efectivamente tienen una complejidad de recapturar, reencantar a la población, por lo cual no es fácil hablar de una persona, sobre todo también incorporando lo que mencionaba Marco, el tema también del plebiscito, porque son distintas instancias que requieren distintos voceros y distintas miradas. Entonces yo creo que hoy día se han levantado figuras pero por interesantes ejemplo, Marco dice que no son los presidentes de los partidos, por lo menos tenemos una luz respecto de quienes no son. ¿Coincide o no? ¿Y qué nombre? Un par de nombres de quienes le parece que tienen como cierto liderazgo importante en la oposición. No, dar nombre siempre es un riesgo, pues, Mónica, porque probablemente se me quede una parte importante afuera. Pero yo creo que hoy día han surgido liderazgos interesantes desde la democracia cristiana, han aparecido liderazgos interesantes con una voz distinta desde el Partido Socialista, por ejemplo, y han aparecido también voces interesantes de los partidos de Chile Vamos y también, de nuevo, el foco en las asociaciones civiles que han tenido un protagonismo mayor en esta discusión. Sobre todo pensando en el plebiscito salida de septiembre de este año. Dos cosas breves para ir cerrando. Lo primero, el mejor o la mejor ministro o ministra y el peor o la peor ministro o ministra en lo que va del actual gobierno. Es poco, pero de lo que han visto. Bettina. Mira, yo te diría más bien, más que mejor o peor en términos absolutos, es respecto de quienes se tenía una mayor expectativa y que han tenido un peor desempeño. Y ahí yo creo que claramente el rol de la ministra del Interior, dada la complejidad de ese ministerio, dado los problemas que enfrentamos en materia de seguridad ciudadana, sin duda que creo que es el ministerio y la ministra que está más al debe para la agenda que hay que impulsar a futuro. ¿Y quién ha sorprendido para bien? Sorpresas positivas, sí, la verdad que sorpresas positivas, todavía estoy abierta a escucharlas. Oh, como nadie, no rescata a nadie. Lo que pasa es que lamentablemente los errores no forzados de este gobierno han empañado la agenda o esfuerzos que seguramente están instalados en los otros ministerios, pero lamentablemente
Lo que pasa es que el rol del ministro de Hacienda, uno lo evaluaba a partir de su rol que había tenido en el pasado en el Banco Central o en otros cargos de importancia en la economía, ¿no es cierto? Y la verdad que cuando hoy día uno mira el Ministerio de Hacienda, que es un conjunto que va más allá de Marcel, yo siento que hoy día también ha sido una figura que ha sido más debilitada en función de lo que se esperaba a partir de la evaluación que uno tenía de los cargos previos que había tenido. Ok, ya, no sé. No, está abierta la sorpresa, todavía no tiene nadie que nombrar positivamente. Marcos, mejor, peor. Abierta. Mejor, peor. No, yo diría que la dupla de la ministra del Trabajo, Janet Jara, y del ministro Mario Marcel son nombres que uno podría señalar que han hecho un buen trabajo en estos 82 días, no solo desde el punto de vista de la gestión técnica, sino que también de la gestión política que le ha permitido sacar adelante, por ejemplo, el aumento del salario mínimo. Y al debe, por supuesto, que coincido con Bettina, la ministra del Interior, con una gestión que ha sido bastante poco lucida, ¿no? Con bastantes problemas y que de alguna manera ha dificultado también la marcha del gobierno en su conjunto, porque muchas veces han tenido que subsidiar ese trabajo las otras ministras y los otros ministros. Yo creo que ahí está la principal debilidad hoy día. Quiero agradecerles a ambos que nos hayan acompañado en Hoy es Noticia en CNN Chile en la previa. Esta es la previa de la cuenta pública. A ustedes y a quienes nos ven en sus casas los invitamos a seguirla por CNN Chile, que vamos a estar desde bien temprano con una amplia cobertura a todo lo que ocurra allí. Desde antes, desde las 8 y más. Así que, muchas gracias, buenas tardes. Chao Marcos, chao Bettina. Chao, gracias.